Pues muy buenas noches. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Realmente es un placer tenerlos en este nuevo programa, en este inicio de programa de Hablando Saludablemente. Y realmente quisiera iniciar que nos presentemos y de allí tocar el tema de esta sesión. ¿Qué les parece? Perfecto. Buenas Bien. noches. Perdón. No te preocupes. Eli, ¿quisieras comenzar tú? Ya que tomaste la palabra. Ya que el gallito se fue, ¿no? Salió a presentarse también. Bueno, pues, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Choza, soy licenciada en psicología con maestría en psicoterapia humanista. Actualmente estoy estudiando un diplomado para enfocarme o especializarme en temas de trastornos de ansiedad. Y bueno, a lo largo de mi vida laboral he estado más enfocada en la parte de empresarial, pero hoy día ya estoy como centrándome en lo que es la psicoterapia. Y es que aparte de tal vez no dar terapia tal cual, en el área laboral, quieras o no, también se aplica la Claro. psicología, ¿no? Sí, o sea, no tienes terapia, o sea, no tienes una sesión terapéutica, no llevas un proceso terapéutico, pero siempre el psicólogo, y más ahorita con el tema del estrés laboral, la norma 035 y todo eso, pues la presencia del apoyo psicológico a las empresas es básico, ¿no? O sea, ya es una herramienta, un elemento indispensable. Totalmente de acuerdo, Eli. Totalmente de acuerdo. Y Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué dices esta noche? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Eli, Lalo, gracias por la compañía. Yo soy Eduardo Ochoa. También tengo la formación o la licenciatura en psicología, y la maestría en psicoterapia. Yo me dedico enteramente a cuestiones psicoterapéuticas y también a cuestiones psicoeducativas. Trabajo formalmente en un colegio y en una universidad dando clases, además de dedicarme a la capacitación y a la terapia. Son mis áreas mis áreas laborales en las que me estoy desenvolviendo en este momento. Es un tema que me apasiona, el tema de la psicoterapia, y bueno, creo que en ese sentido vamos a estar ahondando bastante en ese tema y vamos a trabajar de la mano para poder conocer algunas cosas que quizás están en el aire y que son importantes de visibilizar para poder entender que este proceso pues es algo muy benéfico para todos y todas. Buenas noches. Y realmente tocaste un tema muy importante, porque hoy en día realmente hay mucha gente que todavía no sabe el trabajo del psicólogo, ¿no? O cómo es que el proceso terapéutico se lleva, ¿no? Entonces, antes de entrar a tema, me gustaría presentarme. Creo que me lo salté. Soy el psicólogo Herbert Eduardo del Ángel. También tengo la licenciatura en psicología y estudié junto con ellos la maestría en psicoterapia, en psicoterapia humanista, ¿no? Y pues bueno, ya tocando el tema, eh, ¿qué les parece? Iniciemos primordialmente con cómo ustedes han visto o han notado que llegan los pacientes a sesión con en el día a día. A ver, pues hay en mi experiencia me he encontrado con personas que ya han ido en alguna ocasión a terapia, que ya están familiarizados con la terapia, simplemente no se han acomodado a la corriente terapéutica o psicológica que lleva, ¿no? O que ha llevado sus anteriores psicoterapeutas, ¿no? Y también me ha tocado encontrarme con personas que de plano no tienen idea de qué es o cómo se lleva una sesión de psicología o terapéutica o un proceso terapéutico, ¿no? O sea, sí me ha tocado como que de ambas
de ambas partes. Ya, y realmente en el día a día luego llegan diciendo, no sé qué hago aquí, me lo recomendaron o me mandaron, o en el caso de los adolescentes o los niños, ¿no? Que es muy común es que mis papás me trajeron. O me mandó a la escuela, que también se da mucho, ¿no? Ah, también. Y se quedan con él. Ah, es que me dijeron que solo venía a platicar, ¿no? O hasta lo toman como castigo, ¿no? Eddie, tú que comentas que también estás en la parte escolar, ¿cómo has visto esos temas? Sí, bueno, coincidiendo un poquito con Eli, a mí me ha tocado atender a personas que conocen del tema o que son conscientes completamente de lo que van a hacer y con personas que no. Generalmente también me ha tocado atender a psicoterapeutas, es decir, a personas que se dedican a esto. Y esta parte también es entender que hay una apertura completa. No solamente el poder identificar un problema es lo que lleva a una persona a terapia, sino el poder ubicar que hay ciertas cosas que es necesario de una manera que se presenten situaciones emocionales conflictivas. Entonces, creo que es parte de ambos. Y es entender que muchas personas a lo mejor no van con esa idea tan clara, pero que ahí descubren que si era necesario trabajar sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre alguna situación o condición que los lleva a tener algún problema en casa, en la escuela, en el trabajo o de manera personal consigo mismos. Es muy variada la población que asiste. Sí, también hay una línea o un límite en ese sentido, porque hay personas que creen que solamente es para alguien que tenga un problema grave o mayor y que necesita tratarlo desde ahí. Y creo que es parte de esos mitos que rodean a la psicoterapia y que es importante pues quitar para poder entender que es un proceso tan natural como ir al médico, como ir a cualquier otra atención de este tipo. Sí, como Entonces, parte de la salud integral. así es complemento de la salud integral, de hecho. Afortunadamente se empieza a tener más apertura, pero sí sigue habiendo un límite y es importante visibilizar que existe y los alcances que tiene la psicoterapia. Y es que en algunos países se han tomado, como así como está la Cruz Roja para los primeros auxilios médicos, también están acudiendo psicólogos, ¿no? Sí, Y los se primeros está auxilios psicológicos. exactamente. Y el, el cómo de hecho, para el terremoto de la Ciudad de México hubo cursos para esos primeros auxilios psicológicos. Y no era solo dados por psicólogos, sino que para cualquier persona que quisiera Sí, apoyar y aportar. voluntarios que quisieran ir a apoyar a las personas que estaban, bueno, pasando por esa terrible situación, les daban su curso de capacitación en psicología, en primeros auxilios psicológicos. Fíjense que a mí lo que me ha pasado en el consultorio es que muchos también llegan pensando que somos como magos, ¿no? O sea, como que Mm, van a llegar al consultorio y la primera sesión ya se les va a resolver la vida, ¿no? Y sí, de repente me ha pasado que llegan y como no les solucionaste el problema, no regresan. O sea, se mm. frustran porque no les diste la respuesta, porque no les dijiste lo que querían escuchar y porque no hay ese entendimiento o esa educación de que es un proceso y como tal, pues tiene un principio, o sea, tiene unas bases, ¿no? Y pues primero está la primera entrevista, conocer a la persona, etcétera, etcétera, y pues a veces pareciera, pero es así, que una hora, que es lo que normalmente lleva una sesión, no es suficiente como para conocer a la persona, ¿no? Y como pues pasa la hora y solo te la pasas preguntándole cómo te llamas, cuántos años tienes, etcétera, etcétera, y no le resolviste tu problema, pues ya no sirve. O sea, son tonterías, ¿no? Regresan. Entonces sí es así como importante que la gente sepa qué es, qué es y qué hay detrás de, todo, de esa hora de sesión, ¿no? Que dura. Porque pareciera, o muchos también creen, que solo es esa hora que trabajas tú con la persona, pero hay más allá. O sea, hay un trabajo posterior a eso. Y eso la gente no lo sabe, ¿no?
y creo que es importante. Y yo creo que también es parte de la difusión y la sensibilización que se tiene que hacer de este tema. Porque cuando una persona va con este tipo de pensamientos o límites, pues obviamente espera algo inmediato o que el alivio a su dolor, a su queja o a lo que está o lo que lo llevó a la psicoterapia tenga un alivio inmediato. Y como dice Eli, pues es un proceso y el proceso merece involucramiento, responsabilidad, poder entender que es un avance paulatino y quizá lento dependiendo de cómo trabaja la persona y del nivel de compromiso que genere, porque el trabajo en realidad no es del terapeuta, el terapeuta es solamente un guía y la persona es quien en realidad hace la parte más importante y esencial que se traduce en cambios o en cosas que busca obtener a partir de que va y permite que una persona le guíe en el camino de las emociones o de los pensamientos. Y ahí también entra un poquito la parte del contrato terapéutico, ¿no? Donde se acuerdan ambas partes, tanto el terapeuta como la persona, en que cada uno pues va a hacer lo que le corresponde para que pueda salir adelante la persona de la situación por la que está pasando, ¿no? Porque como dice Eddie, ¿no? Y Lalo, tú no me vas a dejar mentir porque lo hemos platicado en muchas ocasiones, que de repente pareciera que nosotros tenemos que hacer todo el trabajo, pero no, realmente el trabajo es o depende de la voluntad de la persona, ¿no? Y a veces nos recargan un poquito esa responsabilidad cuando es algo, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto y como dice Eddie, ¿no? O sea, nosotros como terapeutas somos los guías, pero quien tiene que llevar a cabo las acciones, pues es la otra parte, ¿no? Es la persona. No Y sé es qué que lo que opinas. tocaste un punto muy importante, el contrato terapéutico, ¿no? Realmente desde a ver, yo trabajo de esta manera, desde esta corriente y es porque realmente hay mucha gente que, así como los médicos tienen especialidades, ¿no? También los psicólogos. Y de repente al momento de que llega y mi pregunta es el motivo de consulta y resulta ser que no trabajas ese motivo de consulta, y te dicen, no sirves, ¿no? O el hecho de decir, mira, yo lo trabajo de esta manera. No, voy a tener que venir más sesiones. Y como ustedes dijeron, no, pues es un proceso. Y la pregunta ¿y cuántas sesiones me va a llevar? ¿5? ¿7? Entonces, también ese es un tema en el cual de repente si no les podemos decir un número, porque también ellos se esperanzan y al momento de llegar a ese límite o ese número acordado o dicho, se frustran, ¿no? Y ya inmediatamente es que no cumpliste el trato, ¿no? Cuando realmente se debe de Pero especificar. quizá, Uh-huh. digo, también, perdón. No, adelante, O sea, adelante. creo que también es válido por parte de la persona el que, si bien no se les puede decir cuántas sesiones son, porque el trabajo pues depende, ¿no? De lo que vaya surgiendo a lo largo del proceso. O sea, a lo mejor por el motivo de consulta te puedo decir son 3 sesiones, pero pues ahí van saliendo otros temas y ya son muchísimas más sesiones y entonces ya no cumpliste con tu palabra, ¿no? Pero sí yo creo que es importante o necesario que también la persona sepa cómo se va a llevar a cabo el proceso, ¿no? Porque si ha pasado que de repente llegas con terapeutas y no sabes de qué, o sea, cómo es, o sea, en qué consiste, que veo un poquito ahí el tema que decía, ¿no? De cómo hasta psicoeducar a la persona, ¿no? ¿Qué es la terapia? ¿Cómo se lleva? Bueno, la vamos a dividir en la primera entrevista a lo mejor nos va a llevar 1 o 2 sesiones y de ahí vamos a ver cuál es el motivo de consulta, de ahí vamos a trabajar así y ya, o sea, o sea, llevo un enfoque humanista o conductual ya se me fue Freud, perdóname. Analítico. Psicoanálisis. Psicoanalítico. Sistémico. Freud, perdóname. Sistémico. ¿No? Pero pues sí que la persona sepa a qué está yendo, con quién está yendo y cómo va a trabajar. Creo que sí también es una necesidad de la persona, ¿no? Y es válido. Sí, totalmente. Otra cosa, Eli, Lalo, que he identificado es que los pacientes llegan con un motivo de consulta y detrás de eso hay un motivo de consulta real,
Es decir, no porque el tema que los pacientes vayan a tratar deje de tener importancia, sino que, como dice Eli, hay cosas que surgen a partir del diálogo, del proceso, y que a lo mejor no son tan visibles para el paciente, pero sí son prioritarias de trabajar. Y en ese sentido hay un motivo de consulta que el paciente me presenta y otro real que a lo mejor tiene que ver con esa prioridad de trabajo. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de esto hasta que el terapeuta se lo refleja. Y es parte de ese proceso. Eso quizá alargue un poquito más el tiempo. A mí particularmente no me gusta ubicar un tiempo más allá del enfoque que manejo. Yo creo que tiene que ver con ese trabajo y esa responsabilidad que el paciente tenga para el proceso, y también entender que son problemáticas personalizadas. Es decir, a lo mejor es una misma situación la que tenemos los tres, pero cada quien la va a entender y la va a manejar de manera diferente. Y eso hace que cambie el tiempo de acción, el tiempo de evolución, etcétera. Creo que en este sentido también depende mucho del enfoque. Hay enfoques o corrientes terapéuticas que sí son muy metódicas en este sentido, y otras que son un poco más libres y que incluso ubican al paciente como una persona que en algún momento puede recaer de la misma situación que ya había avanzado, y es importante trabajarla de nuevo o poder ubicar nuevas líneas de trabajo. Entonces es muy subjetivo, muy difícil de determinar un tiempo, pero sí es importante también darle a conocer al paciente qué características tiene el proceso terapéutico para que no esté volando, por decirlo de alguna manera, en eso, y además del trabajo que está haciendo a nivel emocional, entienda el avance que está teniendo en relación a lo que fue a trabajar. No, totalmente, Sí, totalmente. incluso como dices, ¿no, Eddie? Perdón, Lalo. No, no, Si llega con un motivo de consulta y sale otro tema, pues también decirle a la persona, como tú dices, ¿no? O sea, se le refleja y decirlo, comentarle que vas a trabajar o se debe o se necesita trabajar ese tema porque es importante, porque a lo mejor es consecuencia el motivo de consulta, pero el fondo realmente, o sea, la consecuencia es el motivo de consulta y es prioridad trabajar en esa, perdón, en esa figura que surge en ese momento, ¿no? Puede hacer. Pero te digo, o sea, yo creo que todo depende, o sea, de que la persona sepa qué está sucediendo. Yo creo que muchas veces los terapeutas omitimos esa parte, creemos que la persona lo entiende y no es así, entonces se puede prestar a que no, pues es que no, yo vine a esto, pero no estoy trabajando en esto, pero no sabe el por qué, ¿no? no, realmente sí, sí, sí llega a suceder, ¿no? Este, Me tocó estar en un restaurante antes de la pandemia, donde de repente estaban platicando un grupo de mujeres sobre sus procesos terapéuticos. Y de repente estaba es que no sé por qué mi psicólogo me dijo esto. Y no solo eso, sino que mm, su amiga o con quien estaba le empezó a decir mi psicólogo también me lo dijo, pero por esto otro, ¿no? Que también aquí retomamos un poco lo que dijiste tú, de que es importante como profesionales o profesionistas en psicología decirles el por qué lo estamos trabajando, así como también lo que dijo Eddie sobre que cada proceso es individualizado y personalizado, ¿no? Y que lo que el terapeuta de uno le dijo sobre ese tema, pues, puede o no que le surge efecto a esta otra persona, ¿no? Y que también llegan a consulta preguntando es que fíjate que una amiga tiene este problema, quisiera ayudarlo, ¿no? Entonces, es ¿qué hacemos, no? Y luego eres el malo del cuento porque de repente no le contestas lo que quiere o no le sirve, ¿no? Digo, es que pues no es Y no hay como... recetas mágicas, o sea, Ujú, no hay, o sea, es como hacer un traje a la medida. O sea, cada persona, desde las situaciones, una situación muy particular, hasta la persona en sí, como su esencia, su personalidad es distinta, como su manera de procesar la información o llegar a eso, darse cuenta, es diferente y hasta la propia voluntad de hacer algo por ella misma para lograr un cambio. O sea, son muchos factores que
que intervienen para poder salir adelante de alguna situación o para llevar un proceso completo, ¿no? Terapéutico. Es correcto. Y realmente la importancia que está agarrando, no solo por la norma, que quedó un poquito opacada con, con la pandemia, sino que es un día a día, ¿no? Como dijo Eddie, es como ir a hacer un chequeo médico, es realmente para ver qué pasa, ¿no? Este, a mí me tocó atender a una paciente que llegó y dijo, pues es que en pandemia me puse a pensar que nunca he acudido a un psicólogo y quiero venir a ver qué se siente, ¿no? Qué padre. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, empezamos a trabajar, ya hasta le gustó, ¿no? Me dice, oye, me gustaría venir en otra ocasión, ¿no? Pero después de las sesiones que ya había dicho para trabajar, dijo, oye, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, este, regreso después de que terminen mis exámenes. Y yo le dije, adelante, ¿no? Entonces, el hecho que se dé la oportunidad sin tener un tema en específico que trabajar, ¿no? Que ella dijo, pues, quiero intentarlo, quiero saber qué pasa. Como también no hay que esperar a que un problema o un tema se haga tan grande, ¿no? Sobre todo cuando de repente nos enfermamos o de repente decimos, ay, ¿por qué se me quitó el sueño? ¿Por qué ya no tengo tanto apetito? Exactamente, ¿no? Afortunadamente también muchos médicos también están ayudando a esto, que de repente, sobre todo con la colitis, te dicen, ¿saben qué? Entre la alimentación y favor de ir al psicólogo. Sí, está padrísimo. Le comentaba a Lalo, Eddie, antes de que tú llegaras, porque me pregunté, ¿cómo estás? Que no sé qué, le dije, bien. Le dije, bueno, no tan bien, digo, tengo colitis desde hace una semana, ¿no? Y sí, ¿no? Yo llego a la consulta con el doctor y lo primero que me preguntan, ¿no? Y a ver, ¿qué te está pasando, ¿no? Es un doctor que es más psicólogo que doctor, es un super doctor. Y sí, lo primero, a ver, ¿qué te está estresando? ¿Qué estás trabajando ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita? A ver, cuéntame. ¿Ya tienes novio? ¿Ya te casaste? ¿Ya esto y el otro? Empiezas a todo el día, tranquilo, doctor, sí, todo bien, todo está bien. El encierro me está estresando, el COVID me está estresando, ¿no? O lo que sea. Pero sí, entonces sí te dan como que ya algunos médicos la explicación muy particular en los temas que tienen que ver con el intestino grueso. Te empiezan a hablar de todos los factores que intervienen desde la alimentación, el tipo de alimentación, desde cómo comes, cómo masticas, etcétera, tus horarios, bla, bla, hasta la parte emocional. Y algunos hasta ya te recetan el calmante, ¿no? Porque, a ver, relájate, bájale 3 revoluciones y alimentación y esto y asista a terapia porque eso es emocional, eso es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, y fíjate que lo que sí me llama la atención, porque la mayoría de las personas somos así, como que no existe la cultura en general y no solo en la salud mental, sino en general en la salud, de hacerse como que revisiones regulares, sino que tengo que estar ya mal, tengo que tener, no sé, el estómago hinchado, la pierna casi engangrenada, o la muela ya me tiene que doler, o lo que sea, para que yo vaya y asista al médico, ¿no? Cuando deberíamos de hacernos chequeos regulares, ¿no? Anuales, hay otros que son cada 6 meses como en el dentista, y aquí entra entonces ya mucho o un poco la parte de la concientización para atenderse también en la parte psicológica, ¿no? La salud mental, que como decía en un inicio Eddie, ¿no? Que es como parte de, pero yo creo que sí, no es una parte, yo creo que es integral, o sea, tiene que, o sea, es un conjunto, no está como que separado, pero no está hoy día
como que muy, muy presente. O sea, ya voy hasta que ya estoy a punto de colgarme, ya estoy a punto de ahorcar a mis hijos, o ya voy hasta que estoy porque me dejó el novio, o no sé, y si es pareja, porque ya estamos a punto del divorcio, en vez de hacerlo como algo rutinario, ¿no? A lo mejor, si hoy creo que no tengo nada, bueno, pues voy a platicar, porque seguramente lo va a salir, porque todos los seres humanos tenemos situaciones, estamos en constante evolución, en constante cambio, y pues tienen que haber situaciones, ¿no? Desde hechos importantes en la vida, ¿no? Casarme, divorciarme, hijos, se van los hijos, o sea, esas cosas pues son importantes y como que no les vemos, no les damos el valor o la importancia que requieren. Sí, y es que también, hablando sobre este tema, de la falta de cultura, ¿no? Y en estos tiempos ya estamos chocando 2, 3, tiempos, diferentes, ¿no? En relación a que, por ejemplo, el bullying en las escuelas, ¿no? Sin salirme tanto en del tema, como algunos maestros o algunas personas dicen, no, es que en mi época, si me hacían eso, yo iba y me lo sonaba el doble. Y si no respondía en mi casa, me iba mal, ¿no? Y ahora no, o sea, no puedes terminar la violencia con más violencia, ¿no? O sea, ¿te refieres a choques culturales? O, Exacto. no culturales, No culturales, generacionales, exactamente. Sí, entonces, o no, es que en mis tiempos, ¿no? Como el machismo, ¿no? No, es que yo en mis tiempos era mi cruz, ¿no? Cuando realmente, ¿no? Es violencia y la violencia es violencia y hay que trabajarla, ¿no? Y realmente todavía sigue habiendo mucho tabú en muchos temas, sobre todo con el tema de ir al psicólogo, que de repente mm, les da pena, ¿no? Que de repente me los encuentro en el súper o en el cine, y como ay, sí, hola, ¿no? De lejitos o algo así, y ya está como que, se y, esconden. y en el motivo de consulta, no, es que no saben que estoy yendo al psicólogo. Dices, ok. ¿No? Entonces, Otra cosa, Lalo, Eli, que creo que es importante ubicar, es que, como el ejemplo que mencionaba Lalo hace un momento del bullying, el bullying antes era algo naturalizado porque no se nombraba, porque no se le tenía una idea o no estaba sensible la gente a saber que el bullying tiene consecuencias y consecuencias a nivel psicológico. No se le daba un nombre específico. Lo mismo, o podemos llevar ese ejemplo, trasladar ese ejemplo a la psicoterapia. Desde que le empiezo a dar un nombre a las emociones, desde que empiezo a ubicar que muchas de las situaciones que me pasan en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde sea, tienen que ver con el trabajo emocional hecho o no hecho, es cuando empiezo a sensibilizarme y empezar, y tengo la voluntad de poder atenderme desde esa perspectiva que a lo mejor no conocía. Creo que tiene que ver también con esto, con el poder desde una concepción cultural empezar a modificar estas maneras de entender a la psicología, de entender a la psicoterapia, de entender al proceso como algo natural, como algo normal, como algo que tiene que ser parte de, del día a día, o entender qué me pasa a partir de esa perspectiva, no solo desde la cuestión médica, que también es evidentemente útil y que es complementaria, como lo decíamos hace un momento, de esa salud integral que necesitamos tener todos. Creo que se empieza a tener un poquito más de apertura y más allá de estos tabús, empieza a haber esa apertura en función de poder ubicarse como personas que también necesitan este tipo de apoyos. No nada más una persona que padece un trastorno mental o que tiene una condición donde obligadamente tiene que llevar un tratamiento, sino cualquier persona desde la perspectiva que sea, con la problemática que sea o sin problemática, importa que se atienda desde la psicoterapia. Entender cómo funcionan
o cómo es su manera de actuar a partir de esto, le permite abrir muchas puertas que a lo mejor ni siquiera sabía que tenía la posibilidad de abrir, hablando de manera simbólica y subjetiva. Sin embargo, creo que esta parte de empezar a darle un poquito más de auge a esa discusión y de naturalizar el proceso psicoterapéutico es justamente algo que nos va a permitir abrir esa puerta a la aceptación de la psicoterapia como algo normal, natural y necesario. Sí, muy, muy cierto, ¿no? Sobre todo, de repente, cuando creen que inteligencia emocional es realmente tragarse lo que está sintiendo, ¿no? Dice, tengo una buena inteligencia emocional. Entonces, órale, ¿y cómo le haces? ¿No? Dices, no, pues simplemente cierro mis puños, respiro y me lo guardo. Exactamente. Técnicas de inteligencia emocional, perdón. Sí. ¿Qué autor dice que eso es útil? Sí, no, totalmente. Y es que en el trabajo lo utilizan mucho, ¿no? Es que debes de tener inteligencia emocional. Y sí, pero bien aplicada, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, sí llega a haber esos contrastes y realmente esa psicoeducación de decir, ay, es que eso fue lo que me enseñaron a mí, ¿no? Y realmente se encuentran muchas cosas en el proceso de terapia y no necesariamente cosas malas, sino al contrario, pueden ser cosas para mejorar, cosas que realmente ni te dabas cuenta que realmente resalta tu personalidad o que ha sido el cómo ha salido adelante, ¿no? Que no lo tenemos en cuenta, ¿no? Que ya es algo tan natural que lo dejamos pasar, ¿no? Y, y chicos, ya para ir cerrando este primer video, este primer tema, ¿qué les gustaría decirles a nuestra audiencia sobre el acudir al psicólogo, ¿no? Al tomar ese tema de salud emocional. Eli, adelante. Pero, híjole, pues yo creo que si tienen la oportunidad de ir, les diría que vayan. Si tienen algún tema en particular, es bueno solucionarlo y no postergarlo, porque a la larga el guardarlo o tapar eso con un dedo, pues no ayuda mucho. Y si siento que no tengo ningún problema, seguramente adquiriré herramientas que me van a servir para que el día de mañana, si llego a tener alguna situación, pues poder afrontarlas de una manera saludable, ¿no? O sea, tengas o no tengas, seas consciente o no seas consciente de tener alguna situación, algún motivo de consulta, siempre va a ser provechoso el acudir a terapia. Y que pierdan el miedo, que se atrevan, que den el primer paso y experimenten lo sanador y transformador que puede ser la terapia en la vida de una persona, ¿no? O sea, ojalá todos recibiéramos terapia desde pequeños, porque quizá desde pequeños aprenderíamos a manejar nuestras emociones de mejor manera, quizá aprenderíamos a mejor sobre la autoestima, a valorarnos más y muchos otros temas que son como que el pan de cada día en la consulta privada que llegan, pero que pudieran evitarse desde una temprana edad, ¿no? Y si tienen la oportunidad de asistir a un psicólogo particular, vayan. Y si tienen la oportunidad o tienen servicio médico, vayan. También entiendo que hay módulos de psicología en instituciones gubernamentales, ¿no? O sea, están ahí, nada más es cuestión de ir, ¿no? Ya, anímense. Bien, yo lo primero que les diría es que busquen naturalizar este proceso, porque lo es algo normal, es algo natural.
que no hagan caso a los comentarios que en algún momento vienen a partir de que deciden tomar psicoterapia o terapia, porque siempre va a haber gente que a lo mejor no esté de acuerdo. Pero el proceso es personal. El proceso no lo viven esas personas que están fuera y que critican o señalan lo mal que podría llegar a ser estar en un proceso terapéutico. Que lo vean también como una inversión y no como un gasto. Muchas veces es entendible que este tema de lo económico limite a muchas personas a poder acceder a terapia semanal o quincenal. Pero ahora ya no hay pretexto. Como dice él, y hay instituciones que brindan este servicio de manera gratuita. Para quien tiene la posibilidad de pagarlo y de buscar una atención especializada, con un enfoque especializado y con una persona que esté completamente capacitada, pues adelante. Porque es eso, es una inversión, no es un gasto. A lo mejor los frutos no se ven de la noche a la mañana, pero posteriormente o cuando el proceso termine o en el proceso mismo se van a ver reflejados esos avances y esos alcances que la psicoterapia puede tener para las personas que deciden tomarlo. Entonces, tener esa apertura sobre todo. Yo creo que la parte más complicada de esto es el primer paso. Y si ese primer paso se da, conforme empiezan a ubicar que los pasos siguientes les traen beneficios, ya se quedan. No es algo que sea de una sola vez. Yo ubico, por ejemplo, tener aproximadamente 5 procesos desde que conocí este tema y cada proceso bastante largo y creo que no me van a bastar. Yo siempre voy a estar en ese plano de poder atenderme desde este punto de vista y creo que no es una cuestión que concluya, sino es una cuestión que se renueva conforme voy creciendo, evolucionando, aprendiendo y siendo persona en el mundo. Entonces, la apertura sobre todo. Sí, y también coincido contigo, realmente yo no pisé un consultorio hasta prácticamente el finales de la preparatoria, ¿no? Con la orientación vocacional, y de ahí fue algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Digo, lo veía en películas o algo así, pero conforme fui investigando, me fui enamorando y realmente sé que tomé la mejor decisión de estudiar psicología. Igual, digo, como tú dices, digo, sí, viene siendo algo dentro de la economía de la persona, pero es eso, es una inversión y es un cuidado que también hay que darnos, ¿no? Ese amor propio también es ir a cuidarnos con el psicólogo, no solo ir al dentista o al médico, y realmente ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, ¿no? Y el pisar un consultorio, el especialista no te va a juzgar, no te va a regañar. Estamos para apoyar, para guiar y para tenderte la mano durante todo el proceso, ¿no? Realmente esperemos que esto les haya ayudado, les haya servido y chicos, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Esperemos que este video llegue a más personas y también si tienen algún comentario que decirnos, un tema que les gustaría que tratemos, pueden escribirnos directamente en nuestro Facebook y en nuestro Instagram de Hablando Saludablemente. Aquí cualquiera de nosotros tres estaremos para ayudarles. ¿No, chicos? Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Claro Muchas que sí. gracias, Lalo, por la invitación. No, de nada. Claro, Lalo, Yo, gracias.